9 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Lo hablamos el sábado pasado, pero a esta altura del partido ya está cada vez más claro que a Toto Caputo le picaron el boleto, que la conferencia de prensa que dio el viernes pasado era su bala de plata y la gastó tirándosela en el pie. Y que el futuro de este gobierno, por lo menos del plan económico de este gobierno, se torna incierto, sobre todo a partir del ingreso de Federico Sturzenegger, que viene con un plan bastante distinto. Habrá que ver cuál de los dos se impone. Pero lo cierto es que Sturzenegger viene actuando en el gobierno desde el 10 de diciembre. Y es el autor intelectual de todas las reformas que ya están corriendo, que ya están en vigencia, y que son muchas, y que son muy importantes, y que él se encargó de compilar, porque en realidad lo sabemos, lo escribieron los grandes estudios de abogados de las principales corporaciones argentinas, con participación también de la embajada, de corporaciones extranjeras, pero la persona a la que recaería la tarea de convertir eso en un plan de gobierno fue siempre Federico Sturzenegger, que por otra parte, hay que recordarlo, había preparado ese plan de gobierno para otro partido, para el PRO, para Patricia Bullrich. Es importante recordar esto, y ahora vamos a hacer un repaso de todas las normas que ya están en vigencia y que Sturzenegger impulsó, porque cuando vemos que la economía no arranca, cuando los indicadores económicos siguen dando en rojo, cuando incluso aquellos que recuperaron un poquito el mes pasado volvieron a caer, lo cual es casi hasta una peor noticia que si no se hubieran recuperado nunca, porque ese envión de cuando empezás a recuperarte muchas veces es lo que te permite cambiar la tendencia y salir. Ahora, si entras en el serruchito, no salís más. El gobierno va a decir que es culpa de la oposición, que no los deja, que es culpa de todo lo que les obligaron a recortar o a sacar o a modificar de sus proyectos. Pero lo cierto es que Milei hasta acá ya dio vuelta al país como una media. Cuando él dice que se implementaron las reformas más importantes desde el menemismo, las más importantes de la historia, en parte tiene razón. Desde diciembre que está vigente el DNU, excepto 3 o 4 capítulos que están cuestionados en la justicia, y eso implica, entre otras cosas, para entender de lo que estamos hablando, la derogación de la ley de alquileres, es decir, la desregulación total del mercado de alquiler inmobiliario, la derogación de la ley de tierras, es decir, el permiso para la acumulación de tierras argentinas, incluso en zonas estratégicas, en manos extranjeras. La derogación de la ley de abastecimiento, es decir, las herramientas que tiene, o tenía, mejor dicho, el Estado Nacional para intervenir en el mercado interno en caso de una escasez, sobre todo una escasez producida artificialmente, en un sentido especulativo. La derogación de las leyes de góndolas y de observatorio de precios, lo cual quita muchas de las herramientas que tenía el Estado para controlar también que no haya abusos de posición dominante en el comercio minorista, es decir, en los precios que vos pagás todos los días cuando vas al almacén o al supermercado. La política de cielos abiertos, que permite, aunque se privatice o no aerolíneas, que la terminen vaciando, que la terminen desguazando. Y tengo entendido que esta semana uno de los primeros proyectos que va a presentar Sturzenegger desde su cargo va a tener que ver con eso, con avanzar en la desregulación del mercado de transporte aerocomercial. Se desreguló el mercado de la salud y por eso es que hubo el aumento de las prepagas que hubo y con unas ganancias realmente exorbitantes para el sector. Se desreguló el uso de tarjetas de crédito y por lo tanto estás sujeto a los intereses que te quiera cobrar sin ningún tipo de control el banco o el organismo crediticio que hayas elegido.
La transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas, primer paso para una privatización que se viene, porque es uno de los pocos lugares donde va a poder manotear plata este gobierno en los próximos meses. Y aunque hay pasajes de la ley de bases que quedaron afuera, la verdad es que con las facultades que tiene el gobierno el alcance le sobra para avanzar en la privatización, incluso de esas empresas que quedaron afuera. La eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y del compre nacional, que eran herramientas que tenía el Estado para promover a pymes comerciales e industriales en la Argentina. La derogación de regímenes jurídicos para industrias concentradas, como la azucarera, que da una serie de pautas que el mercado nunca va a poder plantear porque se trata justamente de actividades donde hay uno solo o dos actores predominantes. La eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que era el ya muy endeble sistema de control que había para la extracción y la explotación de productos de minería en la Argentina, donde, por ejemplo, los impuestos de exportaciones se pagaban en función de declaraciones juradas, sin controles. Bueno, ahora ni siquiera eso. Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior que desregulan muchísimo los aranceles, las condiciones para importar y exportar. La modificación del Código Civil y Comercial para dar libertad contractual a las partes, es decir, que se van a poder pactar supuestamente entre privados cosas incluso por afuera de lo que establece la ley, como por ejemplo te van a poder contratar para un trabajo y decirte, mira, en vez de plata te vamos a pagar con otra cosa. Y la obligación de saldar en moneda extranjera las deudas contraídas en moneda extranjera, que obviamente limita las herramientas que tiene el gobierno para hacer frente a una crisis cambiaria, sobre todo si es de gran escala. Todo eso, y estoy mencionando solamente algunos de los cientos de artículos que están vigentes desde diciembre del DNU. A eso se le sumó hace 10 días, aunque todavía no está la reglamentación y en el gobierno dicen que podría llegar a tardar hasta 2 meses, lo cual es una estupidez y una locura porque se diluye absolutamente cualquier efecto positivo que pudiera llegar a tener en los términos que ellos plantean la sanción de la ley de bases. Pero recordemos que esa ley de bases incluye una delegación amplia de facultades, sobre todo para lo que tiene que ver con la intervención en la estructura del Estado, en lo administrativo. Una reforma laboral sumamente regresiva que incorpora, por ejemplo, la figura del colaborador para que una pyme con 3 empleados los pueda tener en negro pero en blanco. Es decir, ningún tipo de incentivo para darle derecho a los trabajadores, porque además se eliminan las multas, porque además se establecen como condición de despido justo el bloqueo de una empresa, pero además en estas condiciones también se vuelve más fácil despedir incluso sin motivo. La ley de bases incluye también privatizaciones, incluye la desregulación del sector de hidrocarburos, que es el sector con mayor potencial en el corto plazo en la Argentina. Incluye el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con todo lo que ya sabemos que eso implica. El blanqueo fiscal, la reforma fiscal, que le baja los impuestos a los más ricos, bienes personales, y se los sube al resto del país. Todo eso ya es ley, ya tiene fuerza de ley en la Argentina. Y cuando el gobierno te quiera decir que no tiene buenos resultados económicos por tal o cual motivo, va a obviarlo, pero la verdad es que el país ya lo dio vuelta como una media. Lo dio vuelta este señor Sturzenegger, que ahora avisa que viene por más, que prepara para sus primeros días a cargo del Ministerio de Desregulación, porque en Argentina no hay Ministerio de Ciencia, no hay Ministerio de Educación, no hay Ministerio de Trabajo, pero sí
hay Ministerio de Desregulación. Una ley hojarasca que deroga hasta 100 leyes con regulaciones y también otras regulaciones que van a eliminarse por decreto simple porque tienen que ver con reglamentos y no con normas. Y esto tiene que ver con cosas que van desde el control ambiental, por ejemplo a la hora de instalar una planta, control bromatológico para aquellos que producen alimentos, remedios, controles de seguridad. Esa es la clase de normas que ponen trabas y aumentos de costos innecesarios, como dicen ellos, a la actividad privada y que Sturzenegger va a querer implementar en los próximos días. Va a avanzar en la apertura comercial a un nivel de profundidad, según dicen, como no se ha visto nunca en la Argentina. Y esto implica eliminación de aranceles para exportar e importar, pero también de controles sobre qué se exporta y sobre todo qué se importa y en qué condiciones. Para que se hagan una idea, digo, el ejemplo que da Sturzenegger, o uno de los ejemplos que da Sturzenegger cuando habla del tema, es el control para el transporte de fertilizante. Fertilizante es cierto, se utiliza mucho en el agro argentino, y también es cierto que su transporte se hace bajo condiciones severamente reguladas, entre otras cosas porque puede ser utilizado como un ingrediente en la fabricación de explosivos. Por supuesto, si vos levantás todo tipo de control a la importación y transporte de fertilizante, el campo va a estar contento y va a ganar un margen de productividad así chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Pero también es cierto que si el día de mañana, como dice este gobierno, tiene temor por actividad terrorista en la Argentina, bueno, no es lógico desregular esto. Y cuando hablo de este caso, pero también se podría hablar de elementos que se utilizan en la industria del narcotráfico para fabricar drogas. Bueno, todo eso se va a desregular. También va a avanzar en partes de la ley de bases que quedaron en el camino, justamente porque hubo una oposición o incluso aliados que le dijeron, miren, esto no. Pero, por ejemplo, la reforma electoral y política que aparecía en la versión original de la ley de bases va a tener un nuevo capítulo ahora, se va a volver a enviar al Congreso, se va a tratar de eliminar las pasos, se va a tratar de eliminar los límites al financiamiento de los partidos políticos por parte de empresas y de personas, entre otras cuestiones. Se van a derogar leyes ambientales, como la ley de fuegos, la ley de bosques, la ley de glaciares. Se va a avanzar en una reforma educativa que, entre otras cosas, va a permitir el arancelamiento universitario. Se va a avanzar en la derogación de la ley de competencia. Se va a avanzar en la derogación de la ley de defensa de la actividad librera. ¿Se acuerdan todas esas campañas que vimos en diciembre, en enero, de cada uno de los sectores que decía, miren que con esta ley nos destruyen, y aparecían todos los libreros diciendo, miren que si sacan esta ley no van a quedar librerías, y aparecían todos los... bueno, todas esas leyes las va a volver a poner sobre la mesa el gobierno. Por ejemplo, la desregulación de la venta de entradas para espectáculos va a legalizar la reventa. Prepárense para la eliminación del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, para el INCA, el INAMU o la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Todo eso son cosas que tienes en la manga Sturzenegger para empezar a implementar ahora en su tercer experiencia en un gobierno, y las dos anteriores no terminaron bien. Esta semana estuve leyendo diarios viejos. Esa es una de las cosas que más me gusta de internet, ir a leer qué se decía en la época, en el momento, sobre algunos sucesos que nos van quedando lejos en la historia. Y fui a marzo del 2001, cuando Domingo Cavallo asume como ministro de Economía de la Rúa con un jovencísimo, tenía menos de 35 años, Federico Sturzenegger, que era su mano derecha, era su secretario de Finanzas, pero fue el que ideó e implementó toda la política económica de esa etapa de Cavallo, que ya era más político en ese momento,
si bien sigue siendo un técnico, pero que se dedicó en esa etapa como ministro de Economía a buscar apoyos políticos para lo que estaba tratando de hacer, mientras que el que tenía el diseño y la ejecución del plan en sus manos era Federico Sturzenegger. ¿Saben qué pasó? A pocos días de que asumiera Sturzenegger con Cavallo en el gobierno de la Rúa, el Congreso aprobó facultades delegadas al Poder Ejecutivo. No al presidente, o sea, sí al presidente, pero el que las terminó utilizando fue un ministro. Cavallo en ese momento, Sturzenegger ahora. Cualquier semejanza no es casualidad. ¿Cuál era el eslogan de ese programa de gobierno? Déficit cero. ¿Cuál es el eslogan de este programa de gobierno? Superávit, que es básicamente decir lo mismo que déficit cero. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, que con lo que se recauda todos los meses, primero se pagan las deudas y después con lo que sobra se paga el resto de los gastos del Estado. Y así fue como se terminó en un recorte nominal del 13% de los salarios estatales y de las jubilaciones. Pero además, en lo que se llamó megacanje, lo que hizo también fue darle a los bancos letras del Tesoro que tenían como garantía la recaudación de impuestos. ¿Les suena? Es exactamente lo mismo que está queriendo hacer ahora el gobierno. Pero claro, ¿qué pasó? La recaudación de impuestos se desplomó porque la actividad se desplomó y esos papelitos no alcanzaban a cubrir todos los depósitos. Cuando la gente fue a sacar la plata del banco, bueno, ya conocemos el final de esa historia. Sturzenegger 1, podríamos decirle. Parte 1. Sturzenegger parte 2 fue con Macri. Asumió en diciembre de 2015 como presidente del Banco Central y se fue a mediados de 2018 cuando ese plan económico ya estaba estalladísimo. Ya habíamos ido al fondo, ya había devaluado, ya se habían fugado 15.000, 20.000 millones de dólares. Claro, esa vez lo que hicieron fue sacar el cepo de golpe, pero mantener el gasto fiscal que tenía el gobierno anterior. Incluso lo aumentaron. Es decir, fueron de shock en términos monetarios y gradualistas en términos fiscales. Exactamente lo contrario a lo que están haciendo ahora, donde implementaron un shock durísimo fiscal y fueron a cero prácticamente, utilizando todas las trampas que ya conocemos y demás, pero fue realmente un shock fiscal muy, muy fuerte. Pero a la vez no están tocando, o apenas están tocando un 2% mensual el dólar. Es decir, shock fiscal, gradualismo monetario, todo lo contrario. Porque claro, no son boludos. Ellos saben que si hacen lo que dicen que hay que hacer todos juntos, se va todo a la mierda. Y entonces están tratando de buscarle la vuelta para que funcione, haciendo primero una cosa y no la otra, pero se dan cuenta de que una vez que hicieron la primera no pueden hacer la segunda, porque si la sueltan se va todo al carajo. Y la segunda vez haciendo la otra y no una. Cuando la realidad demuestra que aunque lo hagas en cámara lenta, que es lo que pareciera que están queriendo hacer ahora, las cosas se van a la mierda igual, solo que quizás en cámara un poquito más lenta. Y a Macri este experimento le duró 2 años y medio. A Milei se le están prendiendo fuego los papeles en solamente 6 meses. Pero hay una explicación a esto, y la da el propio Sturzenegger, que es un tipo que le gusta mucho dar conferencias, reunirse con empresarios. Es un tipo académicamente muy formado y al que le gusta repartir su supuesta sabiduría y que lo aplaudan y le digan, mira vos, qué barbaridad. Y en las últimas conferencias que dio, repitió varias veces un mismo ejemplo. Como la mayoría de este gobierno está fascinado con Elon Musk. Están todos embobados con Elon Musk.
Y se leyeron sus biografías, esto cuenta Sturzenegger, que leyó la biografía de Elon Musk y que encontró algo que le pareció muy interesante para describir su filosofía. Cuenta Sturzenegger que cuando Elon Musk empieza con SpaceX, que es su compañía de viajes al espacio, un ingeniero le plantea que antes de hacer las pruebas había que hacer un montón, antes de probar, digamos, del despegue de un artefacto, había que hacer un montón de test para ver que estuviera todo en orden. Y Elon Musk le dice, echen a ese ingeniero, yo no quiero hacer tantos test. Y le explican, pero no es una cuestión del ingeniero, hay un requerimiento de la NASA, que antes de volar un cohete se hagan estas test. Y Elon Musk dice, bueno, con razón, a la NASA un cohete le sale $2.000 millones, cuando yo puedo hacerlos por solamente 100 millones. Entonces Musk, según Sturzenegger, dice, no hacemos ningún test, y establece una política distinta, en la cual él prefiere probar una y otra vez 100 cohetes que fallen y cada vez fijarse dónde está el problema, ir al problema y resolverlo, que hacer todos esos test antes de intentar lanzar el cohete. Porque eso incrementa muchísimo el costo. Dice Sturzenegger, no es sobre minimizar el riesgo, sino encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo. Así es como en 2 años se hizo el cohete más competitivo de la historia. Bueno, Sturzenegger está por lanzar el tercer cohete sin testear desde el gobierno argentino. Ya lo hizo con De la Rúa y el cohete explotó en el aire. Ya lo hizo con Macri y el cohete explotó en el aire. Lo más probable es que esta vez termine exactamente igual. Hay una diferencia nada más. Los cohetes de SpaceX no están tripulados. Cada vez que explota un cohete en el aire, no tenés 47 millones de hombres y de mujeres a bordo que se la ponen completamente de sombrero. Sturzenegger no. Sturzenegger sigue lo más bien por la vida, cobrando muy bien en dólares sus conferencias y sin que ningún juez de la Argentina le haya reclamado jamás por el inmenso daño que nos ha hecho. Si hay una parte 3 es porque pudo salir impune de la parte 1 y de la parte 2. Y el día que al peronismo le toque volver a gobernar, vamos a tener que también hacer un nunca más de los Sturzenegger.